Isabel Mejía Hidalgo. Presente. Regidor Percy Ernesto Azurín Cabezas. En el baño. Ahí no pudiera sacarlo, pues. No pudiera sacar, aunque ya a estas alturas ya Regidora Sergia Aquino Peláez. o sea, si a estas alturas yo ya vi todo. Ajá. Presente. Regidora Cecilia Costa Cajaleón. Presente. Regidora Áurea Genoveva López Reyes. Presente. Regidor Daniel Martín Amaya Carranza. Presente. Señora alcaldesa, contamos con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Habiéndose constatado el quórum de ley, se declara instalada la 10ª sesión extraordinaria de Consejo del año 2025, convocada para la fecha. Bien, señora alcaldesa, conforme a la naturaleza de la presente sesión, pasaremos a la estación orden del día. Señora secretaria general, sírvase dar cuenta. Señora alcaldesa, se tiene como único punto de agenda el proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal 2026. Respecto a este punto de agenda, la presente ordenanza tiene por objeto aprobar la actualización de las tasas de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2026 conforme a la normativa vigente en función a la estructura real de costos de los servicios públicos municipales efectiva o potencialmente prestados en el distrito de Pueblo Libre, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y calidad en la prestación de los servicios públicos municipales mediante la determinación de tasas que reflejen los costos reales de dichos servicios. Con ello, se busca sincerar los costos, asegurar un adecuado financiamiento de los arbitrios y fortalecer la política tributaria local, siempre considerando como eje central al vecino del distrito, en particular a los contribuyentes de predios de uso vivienda. Se cuenta con el dictamen 002-2025 MPL de la Comisión de Desarrollo Económico Local y Rentas de fecha 26 de septiembre del 2025, mediante el cual la Comisión recomienda al Consejo Municipal de Pueblo Libre aprobar el proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal 2026 conforme a las consideraciones expuestas en dicho dictamen. Cabe advertir que la ordenanza 2386 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual sustituye la ordenanza 2085, aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas tributarias en el ámbito de la provincia de Lima, estableciendo el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales que dispongan la creación, modificación o que regulen tasas o contribuciones. Establece en su artículo 4 que la presentación de solicitudes de ratificación para aprobar ordenanzas que establezcan arbitrios aplicables a partir del ejercicio siguiente deberá efectuarse hasta el último día hábil del mes de septiembre del año ante el Servicio de Administración Tributaria SAT, a fin que emita su opinión técnica y legal respectiva. En ese sentido, estando el expediente completo, ha sido puesto a consideración del Pleno del Consejo Municipal para su consideración. Muchas gracias, secretaria general. Se le dará pase al regidor Daniel Martín Amaya Carranza como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Local Rentas para que sustente el dictamen.
Gracias, señora alcaldesa, señores regidores, vecinos de Pueblo Libre. Así como la ordenanza de fraccionamiento, hoy hemos venido a hablar no solamente de arbitrio, sino más que todo de confianza. Porque creo yo y cree la comisión que ningún pago es justo si no se refleja en el servicio. Y a su vez también ningún tributo es legítimo si se esconde en la oscuridad de la falta de transparencia. Ustedes ya saben, y saben también los funcionarios que se encuentran acá en sala, que la información de este proyecto llegó tarde. Hemos tenido, como lo dije en la sesión anterior, menos de 24 horas para dictaminar. Llegó incompleta y con plazos mínimos para su análisis. Esa, señora alcaldesa, no es la manera correcta de gobernar un municipio. Un gobierno que sirve no entrega las cuentas al final del día, sino con la frente en alto y la verdad clara desde el inicio. Pero también particularmente sé esto, los vecinos no pueden quedar desprotegidos, claro está. No podemos dejar a nuestra familia sin limpieza en sus calles, sin parques cuidados, sin serenazgo en las noches, ahora que hay tanta delincuencia. Negar esta ordenanza sería dejar al distrito realmente en total abandono. Por eso, y con todo y las falencias, lo debemos aprobar. Pero que quede claro, señores del Consejo, esta aprobación no es complicidad, es responsabilidad. Y aquí como comisión debo leer el dictamen, voy a leer un pequeño extracto y ahí sí le pido por favor a nuestros miembros del Consejo. La regidora Sergia tiene un problema personal en su casa y me parece que ella se va a retirar dentro de unos momentos, entonces hay que tener la celeridad del caso. Y el dictamen que hemos aprobado dice lo siguiente: estando a lo expuesto de la evaluación de los documentos adjuntos y puestos a nuestra consideración, debemos añadir además que en este momento nos encontramos frente a diferentes cambios en la economía local y nacional, que generan cambios también en los servicios, cambios que obligan a asumir con responsabilidad los retos de no bajar la calidad del servicio y por sobre todo cumplir con nuestras obligaciones. Asimismo, debemos añadir que la documentación valorada goza del principio de veracidad, asumiendo claro que cada órgano que interviene lo hace desde la esfera de sus competencias y que esta comisión que presido recoge y las toma dentro del bloque de la constitucionalidad. Sin dejar de mencionar que ello no nos exonera en ninguna medida de una rigurosa fiscalización posterior, luego de la deliberación y debate, y en el ámbito del alcance de la función dictaminadora de esta Comisión de Desarrollo Económico Local y Rentas, los regidores miembros que suscriben, la regidora Juliana, Sergia y el regidor Daniel Amaya, quien habla, dictaminan, artículo único, recomendar al Consejo Municipal aprobar el proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal 2026, conforme a las consideraciones expuestas en el presente dictamen. Ese es el dictamen, señores regidores, esa es nuestra responsabilidad. Ahora bien, no quiero que se equivoquen, esta aprobación no significa mirar a otro lado, significa más bien advertir con claridad que Pueblo Libre no aguanta más deudas escondidas, ni trabajadores sin cobrar, ni proveedores impagos, ni parques abandonados, mientras se maquillan realidades con fiestas y parrandas. El incremento que se plantea no es alto, eso se los menciona a los vecinos, pero aún así es un esfuerzo para cada hogar. Y si el vecino hace su parte, la municipalidad tiene el deber, repito, tiene el deber de devolverle servicios realmente buenos y reales. Por eso digo, hoy recomendamos aprobar, señores regidores, pero lo haremos mirando a los vecinos y también a ustedes, a las autoridades, porque si seguimos tolerando la opacidad, somos tan culpables como quienes esconden la verdad. La comisión recomienda aprobar con responsabilidad, fiscalizar sobre todo con firmeza y recordar siempre que gobernar no es servirse, sino servir. Eso es todo, señora alcaldesa. Gracias. Lo importante es lo mejor para nuestros vecinos. Saludo la posición del regidor Amaya, me parece coherente. Acá la finalidad son los vecinos. Me eligieron a mí como alcaldesa para velar por los mejores servicios para nuestros vecinos, pues aquí estoy.
Muchas gracias y antes de pasar al debate, daré pase al gerente de rentas para la respectiva exposición, considerando que es un tema bastante técnico, con la finalidad que los miembros del Consejo puedan debatir y emitir votación. Por favor, doctor Marco Buenos días, Torres. señora alcaldesa, señores regidores, funcionarios, vecinos. Le traemos hoy el proyecto de ordenanza de arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2026, entendiendo que la última actualización de costos fue el año 2019 para el 2020. Voy a apoyarme para hacerlo de manera más didáctica y más ágil y se puede entender con el especialista del área para que pueda dar una explicación. Muchas gracias. Señora alcaldesa, señores miembros del Consejo, estimados funcionarios, vecinos presentes a través de las redes, vamos a exponer lo más brevemente posible, pero completo, lo que corresponde al proyecto de ordenanza de arbitrios municipales. Tenemos varios puntos que se van a tocar, sin duda, entre ellos, cuál es el objetivo que está detrás de un sinceramiento de costos con esta ordenanza que se viene a presentar en esta oportunidad, una mirada rápida a cómo han evolucionado los costos en estos últimos años. Un tercer aspecto relacionado a cómo se distribuyen estos costos a nivel de cada predio del distrito y luego finalmente algunos ejemplos que muestran cómo se están incrementando o variando los costos correspondientes por predios, a nivel de predios, ejemplos concretos. Bien, como objetivos del proyecto, en primer término, hay que señalar que el objetivo fundamental es aprobar este expediente ratificatorio a nivel de la Municipalidad Metropolitana de Lima, específicamente ante el SAT de Lima, quien hace una revisión técnica muy minuciosa y exhaustiva respecto de cada elemento de costos, ¿no? Los mismos que deben tener un sustento. En caso algo no esté sustentado, el SAT procede a hacer una observación con relación al mismo. Luego de ello, sin duda, como bien se ha señalado aquí en la mesa hace unos minutos, el tema del sinceramiento de los costos que enfrenta la municipalidad es central, puesto que si no se hiciese, entonces la municipalidad va a tener que ir subvencionando lo que no pueda financiar con el aporte de los vecinos a través de los arbitrios con otros tributos. Cuando ello ocurre, si es que ello ocurre, entonces sin duda se consumen recursos que podrían ser utilizados para otros servicios o inclusive para obras públicas que siempre son necesarias para la comunidad. Tercer aspecto, dado algunos incrementos que existen, la idea es eventualmente poder incrementar los arbitrios y poder eventualmente manejar el incremento de los costos que puedan haber a nivel de tasas, que es lo que eventualmente se puede realizar y está dentro de las competencias que el distrito o que el consejo tiene a bien, a través de la alcaldía también, teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Municipalidades y el marco normativo vigente. Finalmente, la idea es que en el tiempo, si es que hay niveles de subvención importantes, estos se vayan eliminando, se vayan achicando, esas brechas se vayan haciendo más pequeñas, puesto que afectan sin duda las finanzas públicas municipales. Un sistema tributario sano es un sistema tributario sin huecos, y eso de allí en el tiempo deberíamos ir acortándolo. Del análisis realizado, debo señalar que hay un nivel de subsidio importante, especialmente en los vecinos de asociados a pensionistas, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, es parte de lo que también deben tener en consideración con relación a lo que se viene a presentar en esta oportunidad. Esta primera lámina es información que corresponde a la consulta amigable del SIAF, ¿no? El Sistema Integrado de Administración Financiera, y lo que nos dice es que en el año 2024, el total de ingresos que tuvo la Municipalidad de Pueblo Libre alcanza 66.6 millones de soles. Y de esos 66.6 millones de soles, arbitrios municipales, recolección de residuos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo, alcanzan un total de 25.42 millones, lo cual representa 38.2 de los ingresos totales de la municipalidad. Es decir, arbitrio se constituye en el tributo más importante en el financiamiento de las finanzas públicas municipales de Pueblo Libre. Bueno, esto de acá básicamente no lo voy a detallar, pero es el procedimiento que está estipulado en la ordenanza 2386, que establece el procedimiento para ratificar las ordenanzas tributarias distritales de la provincia de Lima. ¿Y qué es lo que hace al SAT? ¿No? Una vez que la municipalidad distrital aprueba
el proyecto de ordenanza y se convierte en ordenanza, pasa a ser evaluado, revisado con mucho detalle por el SAT de Lima. Ellos toman, como lo dice su norma, hasta 60 días para hacer la revisión, porque es un expediente que muchas veces alcanza hasta 2 files palanca, ¿no? Cuando se hacía en físico, hoy día ya se hace de manera virtual. Y tiene toda una serie de pasos que el SAT revisa con mucho detalle, con lupa, por decirlo de alguna manera coloquial, con relación a cada documento que se presenta como sustento y como cálculo, como sustentación también legal que va como parte del expediente. Bueno, una mirada rápida a los costos que han sido ratificados. Estos son los costos globales. Hay que decir que hasta el año 2019, 18-19, los costos aprobados, ratificados y publicados en el Diario Oficial del Peruano alcanzaron en el 2019 17.86 millones. Y para el año 2020 se hizo un trabajo de tipo nuevo régimen, es decir, una actualización completa de los costos, y se alcanzó en el 2020 un 22.13 millones de soles de costos aprobados para la prestación de los servicios públicos asociados. Y ello representó un aumento, un incremento de 23.9%, ¿no? Pero eso ha sido en el año 2020, ¿no? Elaborado a fines del 2019, y desde allí hasta la fecha hemos tenido solamente, como ustedes podrán ver en la evolución, solo una actualización a través del índice de precios al consumidor, es decir, la inflación acumulada, usualmente enero-julio, enero-agosto, que son los periodos previos a que se presentan estos trabajos. Eso de allí, ese tipo de actualización normalmente tiende a hacer que los costos que se enfrentan no necesariamente vayan de la mano con lo que realmente la municipalidad, digamos, costea. Y ese rezago empieza ese rezago en la ejecución, o mejor dicho, esa mayor ejecución respecto del costo aprobado, empieza a traducirse en un nivel de subsidio que la municipalidad debe asumir, porque sin duda los servicios se tienen que pagar todos los meses. En ese sentido, hay un rezago en lo que hemos encontrado al hacer el trabajo, y ese rezago es importante, de modo que el incremento que se plantea luego de 5 años de haber transcurrido el último nuevo régimen es de 32% al pasar de 24.89 millones aprobado y ratificado para el presente ejercicio 2025 a 32.85 millones de nuevos soles. Eso es a nivel global. Sin embargo, al entrar al detalle por tipo de tributo, vale decir recolección de residuos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo, hay una diferenciación. Algunos suben más, algunos suben menos. Vamos un poquito con ese detalle. En el caso de recolección de residuos sólidos, vemos que al año 2025 el costo aprobado es 5.36 millones y se plantea un costo para el 2026 de 6.65 millones, lo cual implica un incremento de 24.5%. Aquí hay que señalar como paréntesis que, dado que hay 5 años en los cuales no se han actualizado los costos y simplemente se han habido actualizaciones con el índice de precios al consumidor, en paralelo, evidentemente, el distrito ha crecido y hemos pasado de 31.000 y pico predios a casi 40.000 predios, poco menos, ¿no? 39.900 y algo. Y eso implica un crecimiento en términos de predios de 25%, ¿no? Tenemos los datos más adelante. Entonces, es preciso que se debe tener en cuenta el hecho de que, si bien hay más costo, este mayor costo se va a redistribuir entre la mayor cantidad también de los predios que hoy en día tiene el distrito. Por lo tanto, ese mayor costo se licúa también a nivel de predios, ¿no? Entonces, porque aumenta el numerador, el costo, y aumenta también el denominador, que es la cantidad de predios que tenemos ahora de manera adicional. De este modo, si el numerador aumenta 25% o alrededor de 25% y el denominador aumenta alrededor de lo mismo, obviamente los efectos más o menos se cancelan o están en niveles cercanos o alrededor de cero en varios de los casos de los servicios, que es parte de lo que vamos a ver en la presente, ¿no?, presentación. Bueno, similar en el caso del barrido de calles, el costo pasaría de 3.04 millones en el 2025 a 3.77 millones en el 2026, que implica una tasa de crecimiento de 23.96%, poco menos de 24%, a sabiendas que la cantidad de predios que ha incrementado en el distrito es de alrededor de 25%. Los datos exactos los tenemos más adelante.
Parques y jardines, de igual modo, tenemos que 2025 el costo es 5.24 millones frente a la propuesta que se trae ahora, que es de 6.46 millones. Nuevamente, el incremento está en 23.27% y no perdamos de vista que la cantidad de predios también ha incrementado en alrededor de 25%. En el caso de Serenazgo, bueno, todos sabemos cuál es la coyuntura actual con relación a la seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana que vivimos en el país, en Lima y en todos los distritos. Obviamente Pueblo Libre no es la excepción. Y en ese sentido, la propuesta es pasar de 11.22 millones de costo aprobado, ratificado en el año 2025 a 15.94 millones. Ello implica un incremento de 42% que sin duda se ve alto, ¿no? Pero que donde debemos tener en cuenta estos dos aspectos que ya se han señalado. Número uno, los costos no se actualizan del todo, no se actualizan desde el año 2019, trabajo realizado el 2019 para el ejercicio fiscal 2020, hasta el año presente que va de cara al año 2026. Y en segundo lugar, la cantidad de predios también se ha incrementado, obviamente en la misma proporción, 25%. Entonces, esos son aspectos que, digamos, variables que de alguna manera mitigan el incremento que se va a tener con relación a las tasas que se van a producir. Bueno, seguimos. Esta es la ejecución del costo ratificado en el 2025. En el 2025, año presente, de acuerdo con la ordenanza 624, la que se aprobó a fines del año pasado por el mismo Consejo, el costo ratificado era 24.89 millones de soles. De ellos, entre enero y julio, como ejecución, se ha alcanzado 19.16 millones de soles de ejecución, gasto ejecutado, lo cual representa un nivel de avance sobre dicho costo de 77%, ¿no? Por acá. Usando esa ejecución, bajo la misma lógica, bajo una mirada simple y sencilla, tal como lo utiliza y lo pide el SAT de Lima, de usar una proyección que se base en una regla de 3 simple, ¿no? Entonces el costo proyectado, vale decir al mismo ritmo de gasto, tendríamos que para el periodo agosto-diciembre, la ejecución alcanzaría 13.68 millones, es decir, 55% más, ¿no?, de lo que ya se ha ejecutado hasta el mes de julio. Con lo cual, entre la ejecución y la proyección, alcanzaríamos al cierre del presente año una ejecución de 32.84 millones de soles. Esos 32.84 millones de soles, frente al costo que se aprobó en el año anterior, representa un avance de 131.97, casi 132%. Es decir, un aumento de 32%, casi 32% respecto del costo que se ha aprobado. Y ese es el costo que viene un poco enfrentando la municipalidad. Y es la brecha que se empieza a generar que sin duda genera mayores gastos de parte de la municipalidad y por ende mayores recursos que se deben destinar a estos servicios y que sin duda cuestan, puesto que se deben obtener de otras fuentes de financiamiento. Veamos con el caso de recolección de residuos sólidos. En el caso específico de recolección de residuos sólidos, tenemos este incremento, ya lo hemos visto a nivel de números, de 5.37 a 6.66, 24.05%. Bueno, este es un poco el detalle, ¿no?, de la desagregación a nivel de subtotales de las estructuras de costo que han sido aprobadas y ratificadas en los últimos años, ¿no? Acá está el 24.05% y las variaciones en términos de costos directos, costos indirectos y gastos administrativos, costos fijos. Todo ello elaborado sobre la base de la directiva de costos que ha establecido el SAT de Lima desde el año 2011 y que a mediados del año pasado, 2024, tuvieron una actualización donde solamente manejaban o cambiaba básicamente el tema de los niveles de depreciación. Por ejemplo, un vehículo que antes se podía depreciar en solo 4 años, vale decir 25% del costo en 4 años, ahora se le da un tiempo mucho más largo, ¿no? El periodo de depreciación actualmente es de 10 años, por lo tanto, si incluimos la depreciación de vehículos u otros activos de similar naturaleza, tendremos que depreciarlos en 10 años. Solo la 10ª parte de ese costo se puede trasladar en cada estructura de costo por año. Seguimos. En el caso de barrido de calles, tenemos que el costo estaría pasando de 3.05 a 3.78 millones para el 2026. Eso es un incremento de 23.96%. De manera similar al servicio anterior, tenemos aquí la desagregación a nivel de subtotales, costos directos,
costos indirectos y gastos administrativos, costos fijos. Igual, la directiva de costos es la que, digamos, guía la elaboración de cada uno de los elementos detrás de estos subtotales, ¿no? Seguimos. Costos de parques y jardines. En parques y jardines, el costo estaría pasando de 5.25 millones a 6.47 millones. Esto es un incremento de 23.27%. Nuevamente, a nivel de subtotales, tenemos costos directos, costos indirectos, costos fijos, ¿no? Y igual todo esto elaborado sobre la base de la directiva de costos del SAT de Lima, ¿no? Serenazgo, de manera similar, que es el que más incrementa, ¿no? Estaría pasando de 11.23 millones en el presente año a 15.94 millones en el año 2026, y ello representaría un incremento de 42%, que como señalamos, sin duda es el incremento más alto que se presenta a nivel de costos, pero ese incremento del costo no necesariamente se traslada del todo a los vecinos, teniendo en cuenta las variables que hemos señalado, ¿no? El crecimiento de la cantidad de predios que hay en el distrito, y también aspectos como, por ejemplo, la mayor prestación de servicios que hay. Vamos a ver en el transcurso de las próximas láminas que la cantidad de intervenciones que realiza Serenazgo, comparando lo que se señalaba en la ordenanza de fines del 2019 con lo que se tiene ahora reportado por el área, ha crecido en más de 120%, ¿no? Como prestación de servicios. Entonces, sin duda, es un indicador, ojo, es un indicador no refleja toda la realidad, pero nos da una primera buena idea, respecto de que la cantidad de prestación de servicios sin duda también se ha incrementado, ¿no? Entonces, obviamente eso también justifica los incrementos de costos que hay asociados. Bueno, de manera similar, este es el detalle a nivel de subtotales para costos directos, ¿no? Costos indirectos y gastos administrativos y costos fijos. Nótese el incremento en los costos directos, ¿no? Donde el tema de en global aumenta en 44%. Ahí tenemos vehículos, motocicletas que se han ido adquiriendo o se han recibido en donación y que por supuesto deben trasladarse a nivel de costos en la parte que el SAT ahora permite. Si la normativa de la directiva de costos no hubiese cambiado el año pasado, eso sería mayor, porque se podría trasladar no 10% de ese costo, sino 25% de ese costo. Bueno, pero en esta oportunidad solamente se traslada 10 porque es lo que la norma permite. Seguimos. Bueno, a nivel de distribución a predios, ¿no? Tenemos el plano, el mapa del distrito, los 8 sectores con los cuales se trabaja en los diferentes servicios públicos que se prestan, y se tienen en cuenta, por supuesto, este tipo de zonificación. Los criterios que se han empleado, por supuesto, se basan en lo que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional 053 hace poquito más de 20 años, ¿no? Pero esos criterios se mantienen, y lo que señaló el tribunal en esta sentencia es que estos son los criterios mínimos. Pueden haber algunos criterios adicionales complementarios, ¿no? Por ejemplo, en barrido de calles, donde el criterio fundamental o básico que se estableció es el frontis del predio, lógicamente. Si un barrendero barre un frontis de una casa que tiene un frontis de 6 metros, no es lo mismo que un frontis de 3 metros. La persona, el barrendero, usa menos horas hombre y gasta menos escoba. Las escobas duran en promedio 20 días, solamente 20 días, ¿no? Cada uno, y de ahí ya hay que reemplazarlas, es parte del costo. Pero si el servicio en una determinada zona tiene una frecuencia de 2 o 3 veces por día, obviamente corresponde cargarle un poco más de costo, porque eso va a derivar en una mayor equidad en la distribución del costo del servicio, lo cual, digamos que va de la mano con el concepto de justicia, si es que lo hablamos desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, el concepto de justicia va de la mano con el concepto de equidad, ¿no? Desde el punto de vista económico. Entonces, a mayor equidad, estaríamos haciendo una mejor redistribución del costo que enfrentamos a nivel del municipio, para que lo pague quien más lo usa o quien más disfruta. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay una información correspondiente a la estimación de la población en el distrito, ¿no? Información tomada del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos dice que en el año 2017 la población del distrito era 83.323, dato oficial, ¿no? Y que la tasa de crecimiento poblacional anual es de 1.2%. Aplicando esa tasa y partiendo del año 2017, llegamos que para el año 2026
tendremos en el distrito como habitantes, estimación por supuesto, 92.531 vecinos. Pues esos 92.531 vecinos todos generan residuos y la generación de residuos per cápita está establecida en un estudio de caracterización de residuos sólidos aprobado mediante resolución de alcaldía 207. Todo este estudio se hace en base a lo que el Ministerio del Ambiente ha establecido como guía para todos los municipios y ahí se señala explícitamente que la generación per cápita es de 0.685 kilogramos por persona a día, multiplicado por la cantidad de población del distrito. Tenemos una generación solo para el uso vivienda, ¿no? Lo que es residuos domiciliarios, de 63.384 kilogramos día, es decir, 63.38 toneladas diarias, ¿no? Solo lo proveniente de los residuos sólidos domiciliarios. Al año, por 365 días, son 23.135 toneladas. Bueno, esa es la información que se obtiene justamente del estudio de caracterización. Y aquí tenemos un cuadro que busca consolidar la generación total de residuos en el distrito. De acuerdo con la ordenanza del 2020, aprobada a fines del 19, el distrito generaba en total, no solamente por residuos domiciliarios, sino también los no domiciliarios, 91.43 toneladas. Bueno, obviamente eso en el transcurso del tiempo ha subido y ahora estamos en 95.40 toneladas. Hay un incremento, por supuesto, asociado a la mayor cantidad de población que hay en el distrito. Entramos aquí en esta parte, ya sobre la base de la información conversada, a distribuir los costos en los cuales que se han identificado a nivel de los diferentes predios del distrito. Y esto de acá está basado, como hemos visto, en la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció esos criterios mínimos. Bueno, la lógica, la mecánica en el caso de recolección de residuos sólidos es básicamente tomar el costo total de residuos sólidos y distribuirlo en los diferentes usos. Hay toda una normatividad del MINAM que salió desde el año 2017, si no me equivoco, y que ha establecido nuevos mecanismos a tener en cuenta, nuevos tipos de usos especiales que debemos considerar dentro de los distritos, dentro de los municipios, a efectos de que podamos distinguirlos, puesto que o pueden ser residuos peligrosos o pueden ser algunos de índole especial que el Ministerio del Ambiente ha definido y que ahora recogemos también en la distribución que se hace. Bueno, entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, un costo total de 6.65 millones, que lo habíamos visto en láminas anteriores, y esos 6.65 millones los vamos a distribuir en función de la generación de residuos que hace o realiza cada tipo de uso que tenemos en el distrito, ¿no? Entonces, luego de hacer el cálculo que resulta de multiplicar el número de predios por la generación de residuos en cada predio, entonces se obtiene la cantidad de basura que se genera en cada tipo de uso, ¿no? Es decir, cuánta basura se genera en vivienda, en todos los predios vivienda, cuánta basura se genera en todos los predios colegio, cuánta basura se genera en todos los predios industria y así sucesivamente, ¿no? Lo cual evidentemente corresponde a los 95.4 casi toneladas que hemos visto en láminas anteriores, que es la generación total del distrito. Bien, eso de ahí sirve como ponderador para poder distribuir el costo, ¿no? Y una vez que se hace esa ponderación que está aquí, el costo total se subdivide en función del peso, ¿no? Como se puede apreciar en el caso vivienda, que son el grueso del total de predios del distrito, está concentrado, ¿no? Está bien concentrado allí. Tenemos 66% del costo se atribuye a todos los predios que corresponden a vivienda, porque son la mayor cantidad de predios que hay en el distrito, y a partir de eso el costo se subdivide y se tiene un costo para cada tipo de uso. Bueno, ya luego con ello, una vez que se tiene ese tipo de costo, se divide ese costo por tipo de uso entre la cantidad total de área construida y obtenemos un costo que se convierte en una tasa a cobrar a cada predio por metro cuadrado de área construida, ¿no? Las metodologías honestamente son bastante estándar, estamos siguiendo la misma metodología que ya se ha seguido antes, eso no se está cambiando, porque es una metodología aceptada, estabilizada en el tiempo, y estas son las tasas que se obtienen, ¿no? Primero a nivel anual, dividida entre 12 a nivel mensual, las comparamos ahora en esta lámina con las tasas del año anterior, y lo que podemos apreciar, como ven acá usted, tasa mensual 2025, vigente en este año, tasa mensual 2026,
y tenemos que estos son los incrementos, o incluso hay algunos que son decrementos con relación a las mismas. Ninguna de ellas, ¿no? Acá tenemos caso vivienda, 7.15%, incremento de la tasa. Obviamente, si el predio, digamos, ¿no? Si un predio antes tenía 100 metros y ahora tiene 200 metros porque construyó más, por supuesto va a tener que pagar por 200 metros, ya no por 100. Pero ese es un cambio en las características específicas del predio. En términos de precio público, que es nuestra tasa de arbitrios, la tasa en sí, efecto precio, solamente incrementa 7.5%. ¿No? Eso, ahí tenemos como hemos señalado, como el 80% de los predios del distrito. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos colegios 0.78 de incremento, industria y laboratorio 6.99, supermercados menos 28%, acá hay un caso particular, se ha señalado que en determinado momento, no recuerdo bien qué supermercado, hizo un techado de una zona de estacionamiento. Y eso ha impactado también en el área construida y obviamente permite distribuir entre mayor área construida, porque ahora hay más área construida. En la medida en que se techa, ya se considera área construida. Antes, cuando no estaba techada, no era área construida, no se consideraba. Por ende, ahora, al tener más área construida en ese tipo de uso, el costo que cae ahí se distribuye entre más metros cuadrados, motivo por el cual la tasa cae. Bueno, y los demás, restaurante, tragamoneda 6%, servicentro 6.35%, lubricentro 7.86%, ¿no? Y ven ustedes, ningún costo está incrementando o sobrepasando 10%, ¿no? Entonces, este es el caso del comparativo con relación a las tasas correspondientes al servicio de recolección de residuos sólidos. Seguimos con el siguiente servicio, barrido de calles. Este es mucho más sencillo, ¿no? En barrido de calles tenemos la frecuencia de barrido que se presta en determinadas zonas. Hay zonas en las cuales amerita, de acuerdo a lo que realiza el área prestadora del servicio, una mayor frecuencia porque pasa más gente, porque hay más micros, porque la afluencia en sí es mayor y por ende se ensucia más y por ende requiere más servicio y por ende también requiere una mayor tasa. En ese sentido, las zonas donde se prestan estos servicios de manera diferenciada están especificadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la frecuencia 1 tenemos todas las vías, empezamos por la de abajo. Frecuencia 3, la que recibe más servicio. ¿Cuáles son? Avenida Brasil, Avenida Bolívar, Avenida Sucre, La Mar, La Marina, Universitaria, Mariano Cornejo. Esas son las que tienen una frecuencia 3 de servicio, 3 veces al día, ¿no? Y todas las demás vías que están en la frecuencia 1, ¿no? Justamente reciben un barrido al día, ¿no? Entonces, esas son las zonificaciones asociadas al nivel de frecuencia de barrido que se realizan en cada una de estas zonas. Tomando en consideración ello, entonces tenemos, también es una metodología ya estandarizada por como 15, 20 años aproximadamente, donde lo que se ve es lo siguiente, ¿no? Tenemos la frecuencia de barrido, tenemos el frontis del predio, que es justamente lo que el Tribunal Constitucional definió como criterio central para distribuir el costo, y hacemos un cálculo donde se pondera evidentemente aquellos predios que reciben mayor servicio, frecuencia 3, pues hay que ponderarle un mayor costo, ¿no? En ese sentido, la cantidad de metros lineales de frontis de los predios que están en la zona que recibe triple servicio se multiplica por 3, ¿no? Se hace el cálculo y tenemos metros ponderados por predio. Redistribuimos el costo total, 3.77 millones entre estas ponderaciones, y decimos que el 59.4% de este costo debe adjuntársele, atachársele a los predios de la zona 1 con frecuencia 1, porque son la mayor cantidad, y el 40.6% de este costo se le atacha a los predios asociados a la zona 2 que reciben frecuencia 3 de barrido. De esta manera, los predios de la zona 1 en total van a costear o financiar, es lo que corresponde que se realice, 2.24 millones, y los predios que reciben el triple de servicio, 1.53 millones, son los menos predios. De esta manera, tenemos, al dividir estos costos entre los metros lineales de frontis totales de cada tipo de zona, obtenemos una tasa anual tanto para la zona 1, frecuencia 1, como para la zona 3, zona 2, frecuencia 3. Tenemos la tasa anual, la dividimos entre 12 y tenemos la tasa mensual. Y aquí abajo tenemos la comparación. Y por ejemplo, este es un ejemplo, diría yo, casi perfecto con relación a cómo se licúa el incremento del costo, que como hemos visto está alrededor de 25%, entre la cantidad de predios que también incrementó alrededor de 25%. Puesto que el incremento de las tasas prácticamente es nulo. Fíjense ustedes,
0.38%, ni la mitad, ni medio por ciento, ¿no? Entonces, y eso ocurre tanto en la zona 1, frecuencia 1, como en la zona 2 de frecuencia 3. Entonces aquí podemos decir que el incremento del costo es menor al de la inflación, ¿no? Eso podemos señalar y afirmar categóricamente. Parques y jardines también tiene una distribución, digamos, más sencilla, y también estas metodologías nuevamente, ¿no? Tienen bastante tiempo, ¿no? Tienen bastante tiempo que ya se emplean o se utilizan, ¿no? Lo fundamental aquí es el criterio definido evidentemente por el Tribunal Constitucional en la sentencia que ya hemos señalado, donde las ubicaciones de los predios respecto del área verde se han distinguido en cuatro tipos de ubicaciones. Los predios que están frente al parque, sin duda, todos sabemos que los predios que están frente al parque, para empezar, tienen un mayor valor de mercado. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que viven allí van a poder disfrutar o van a poder tener un mayor nivel de disfrute con relación a justamente el aprovechamiento del área verde. No solamente porque cuando se despiertan van a poder verlo de frente, tener un área verde cuando te despiertas va a ser un adicional, un agregado, y eso vale, eso cuesta. Luego tenemos los predios frente a berma o área verde, que son los predios que están adjuntos, cercanos, no enfrente, pero sí cercanos. Entonces le da la posibilidad al vecino que vive en este tipo de predios de acceder rápidamente a un área verde y disfrutarla, ¿no? Sacar al perro a pasear, simplemente ir a tomar aire en la tarde o lo que guste. Sin duda, eso de ahí te da una mayor valoración respecto de aquellos predios que no están en ese lugar, ¿no? Con esa cercanía. Que serían, bueno, una tercera categoría son predios que están cerca a parque, ¿no? Y la última, otras ubicaciones que van a ser la mayor cantidad de predios, los que no están ni frente al parque, ni frente a berma, ni cerca al parque, los demás en el distrito. Obviamente, esos se despiertan, no van a ver directamente el área verde, y para ir a una de ellas van a tener que recorrer una mayor distancia, lo cual va a tener un mayor, digamos, les va a costar más a ellos llegar a estas áreas verdes, y por ende su nivel de disfrute va a ser menor respecto de los anteriores. Entonces, se obtiene un índice de concurrencia basado en una encuesta también establecida por el SAT de manera general, se adecúa por supuesto a la realidad del distrito, se hace una selección muestral y se llega a poder tener un índice de concurrencia, ¿no? ¿Cómo valoran las personas estar ubicados en cada una de estas ubicaciones? Bueno, a partir de ellos, parte de lo que se entrega al SAT en lo que se envía, ¿no? Obtenemos que estos índices de concurrencia son frente a parque 1.54, frente a berma 1.27, cerca a parque 1.19 y otras ubicaciones, el numerario, el 1, ¿no? Numerario, índice numerario. Sobre la base de ello hacemos una ponderación también considerando este índice de concurrencia multiplicado por la cantidad de predios, obtenemos predios ponderados y de ese resultado obtenemos una proporción o porcentaje. Y ese porcentaje nuevamente, de manera similar a las metodologías anteriores, nos sirve para distribuir el costo total del servicio, que como hemos visto en láminas anteriores, es 6.46 millones. Una vez distribuidos estos 6.46 millones entre cada categoría que hemos visto respecto de la ubicación de área verde, se divide entre el número de predios que hay en cada una de estas ubicaciones y se obtiene la tasa anual. Esta tasa anual entre 12 se obtiene la tasa mensual. De igual manera, entonces, tenemos el cálculo de estas tasas que comparadas con las del año pasado, nuevamente, fíjense ustedes, aquí inclusive tenemos un decremento en las tasas de arbitrio de parques y jardines. Están cayendo menos 2% en la primera ubicación, menos 1.72, menos 1.86, menos 4.58. Las tasas de parques y jardines están cayendo. Y eso se explica básicamente justamente por el incremento de la cantidad de predios que hay en el distrito, que permite licuar el mayor costo en el cual se está incurriendo. Distribución de serenazgo. Bueno, también tenemos una zonificación, hasta el detalle de la zonificación que usa el servicio de serenazgo, y son 8 zonas asociadas a las zonas que tenemos en el distrito, ya previstas, y aquí está un poco la información que les había comentado. Entre enero y junio de este año, ¿no? La base de datos total que nos remite justamente el área de seguridad ciudadana, muestra que se han realizado 27.212 intervenciones, ¿no? Acá está la evolución mensual de las mismas, ¿no? Si las vemos por composición según zonas también, tenemos por ejemplo que la zona 1 ha representado 8.3%,
del total de 27.212 intervenciones, bueno, y así sucesivamente, la zona 8, 16.3%. Y a la hora que comparamos, ¿no?, los 27.212, que en promedio mensual significan 4.537 intervenciones promedio mensual, y las comparamos con lo que se hacía en el año, a fines del 2019, dato que está publicado en la ordenanza de aquella época, en el Diario Oficial Peruano, es de acceso público. Allí se tenía entre enero-julio 14.180 intervenciones, que en promedio hacen 2.026 intervenciones. Entonces, al comparar las intervenciones mensuales, debemos comparar 2026, que se hacían hace 5 años, versus 4.535 intervenciones. Eso es un incremento, estimados regidores, de 123.9%, ¿no? O sea, evidentemente, es evidente que hay una mayor cantidad de prestación de servicios, ¿no? Eso lo evidencia. ¿Qué más? Bueno, esta es un poco una información que se obtuvo a partir de la base de datos de los 27.000 registros, ¿no?, donde se ha rankeado de mayor a menor qué es lo que más pide la gente, cuáles son las intervenciones que más demandan, que más solicitan. Y vemos que, fíjense, ¿no?, por acá tenemos la participación de cada una de ellas y al costado la participación acumulada, ¿no?, como un Pareto, digamos, ¿no? Entonces, vemos que en el primer caso, la de mayor demanda, número 1, es el consumo de licor en la vía pública. Entonces la gente, por lo que más se queja, por lo que más llama a Serenazgo, es por el consumo de licor en la vía pública. Y eso representa 4.399 intervenciones realizadas, que explican el 16.16% del total de intervenciones. ¿Quién la sigue? Apoyos diversos por mascotas, ¿no? Eso representa 10% del total de intervenciones. ¿Quién la sigue? Contacto y control ciudadano, 8.32%. Solo entre ellas 3 ya se tiene explicado 34.48%. Bueno, seguimos así. Y en la número 14 son vehículos estacionados en zonas rígidas prohibidas, ¿no?, que explica 1.7% y ya acumulados son 80%, ¿no?, 80.33%. Y hemos querido mostrar hasta el número 25, puesto que en el número 25 tienes las llamadas que hay por robos y hurtos, ¿no?, las intervenciones que se realizan por robos y hurtos, que ya obviamente ahí ya damos un paso más allá respecto del nivel de peligrosidad que hay. Pero las primeras, como ustedes pueden apreciar en este cuadro, están básicamente asociadas a intervenciones más de atención, de apoyo, de servicio, más que de inseguridad, ¿no? Eso es lo que quería un poco comentar en esta lámina. Y esta de robos y hurtos solamente son, en este periodo de enero-junio, o julio si no me equivoco, han sido 116 de las 27.000, es decir, solo 0.43%, ¿no? Entonces creo que esta lámina era podía ser muy interesante tanto para ustedes como para los vecinos del distrito, para que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Seguimos, bueno, de aquí ya pasamos a la distribución propiamente del costo. Y en esta distribución del costo se toma en cuenta justamente estas 27.212 intervenciones que se realizan según las zonas que hemos visto al principio y también los diferentes tipos de uso que tienen las viviendas. Obviamente, donde no hay predios no puede haber intervenciones, son un poquito lo que está marcado en color morado aquí en el cuadro. Bien, entonces estas son las intervenciones ya desagregadas por zonas y por uso, que es un insumo central para poder distribuir el costo total del servicio. Tomamos los pesos o participaciones porcentuales por cada zona y uso, por cada cajoncito, mejor dicho. Tenemos, por ende, todos los cajones suman 100%, acá están desagregados, y esos porcentajes los usamos para distribuir el costo global del servicio por cada cajoncito. Esta es la distribución del costo global, que son 15.9 millones ya distribuidos por cada cajoncito, zona, uso. Y luego de eso, dividimos este número de cada cajoncito entre el número de predios que hay en ese cajoncito, en esa zona uso. Y de esa manera obtenemos las tasas que se obtienen para recolección, para seguridad ciudadana. Obviamente esa es la tasa anual, la dividimos entre 12 y llegamos a la tasa mensual. Y bueno, así se obtienen las tasas, finalmente las comparamos con las tasas del año presente y tenemos este cuadro que sé que no se ve muy bien, pero que podemos señalar aquí que aquí estamos capturando la variación o incremento porcentual de las mismas y vemos que al obtener un promedio para cada tipo de uso, estos están subiendo. En el caso de vivienda, donde están la mayor cantidad de predios, el incremento en la tasa en promedio es de 9.29%, no supera el 10%.
Y luego tenemos una serie de usos para los cuales tenemos, por ejemplo, colegio, incremento de 44.24% en promedio en las 8 zonas, industria y laboratorio 46%, supermercados 44%, restaurante, tragamoneda, casino 47%, siendo los que más suben Servicentro, Gasocentro, Lubricentro con 50.83% y también entidades financieras con 53.9%. Son los que más suben, ¿no? Los demás están entre 40 y 50 y algunos entre 30 y 40, ¿no? Ok, con eso tenemos la información. Adelante. Tal y como hemos todo la metodología de la gerencia de rentas, queremos basarnos también en el tema de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, y cómo todo este costeo, esta distribución de los arbitrios se plasma en la realidad. Por ejemplo, acá tenemos una casa habitación, ¿no?, de 215 metros, .85 metros cuadrados, ¿no? Reconstruida, y un área de terreno de 114 metros cuadrados, en el cual en el 2025 el total de los arbitrios era 58.76. Para la propuesta para el 2026 es 61.83 soles, lo cual haría una diferencia mensual de 3.07 soles, ¿no? Una variación de 5.23%. En la comparación anual, ¿no?, estamos hablando de 36 soles adicionales y más. Pero si nosotros esto, por ejemplo, como ustedes sí pueden observarlo de repente en los cuadros que tienen, le hemos adjuntado, los 742.01 lo dividimos entre 365 soles, estarían pagando 2 soles con 10, si no me equivoco, por el servicio de serenazgo, limpieza pública, barrio de calles, ¿no?, que es bastante económico, ¿no? Por eso es que la propuesta nos trata de acercar un poco más a lo que realmente cuesta el servicio. Igual aquí, también, tenemos acá un ejemplo, ya con 70 metros cuadrados de área construida, que entendemos que puede ser un departamento, ¿no? Igual, el incremento, la comparación mensual sería de 2.54 soles, y al año estaría pagando la diferencia de 30,44 céntimos, ¿no? Igual, y hacemos la división entre 305 días, sale 2 soles por los servicios que les está brindando la municipalidad. Así hemos querido ver, bueno, acá hay varios ejemplos, vamos a saltarnos un poco a lo que es, a ver, Ríos Industrias, por ejemplo, ¿no? Un área construida de 430 metros cuadrados, ¿no? Acá sí la diferencia, ¿no? Estamos hablando de una diferencia mensual de 110 soles, ¿no? Y una diferencia anual de 1.327 soles. Esa es por la cantidad de prestaciones que se le dan, tanto en el tema de seguridad ciudadana, toda vez que, y como vimos, ¿no?, es un área que tiene mayor afluencia del tema de serenazgo y de desecho de residuos sólidos. Vamos a pasar a otro ejemplo para ser un poco más rápido. Laboratorios también, es igual, el incremento acá es de 11.39% mensual, ¿no? Y anual, ¿no? El incremento pagaría algo de 917 soles más anual. Entendamos que también, como les decía, es un tipo de industria que genera más residuos sólidos y genera también más el tema de seguridad por el tema de serenazgo. Vamos a pasar a otro. Supermercados, igual, ¿no? También es un incremento del 24.68% en cuanto a lo que es supermercados y clubes deportivos. Está con mayor detalle en los fichas que le hemos pasado, ¿no? Restaurantes, tragamonedas, casinos y hostales y otros también, ¿no? Acá también hay un incremento, bueno, importante, que es una variación de 24%, ¿no?, tanto mensual como anual. ¿Por qué? Pero esto es debido a las incidencias de serenazgo. Como vimos en la primera parte, ¿no?, muchos de estos tipos de negocios generan el tema de la pululación de personas en estado de ebriedad, de desorden, que son atendidas por serenazgo durante a las llamadas de los vecinos, ¿no? Y por eso que incrementa un poco el costo, ha incrementado el costo en cuanto a estos tipos de usos de predios, ¿no? Igual el tema de gasocentros, discotecas, igual incrementa acá un poco más, que es 28.86%, ¿no? En el mismo sentido, lo que incrementa es serenazgo. ¿Por qué? Porque hay mayor incidencia, como lo vimos en el cuadro anterior, en cuanto a las atenciones, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto a lo que queríamos exponerles, y ya dejamos a procedencia del Consejo, ¿no? Su dictamen.
Muchas gracias, gerente. Bueno, ahora sí, pasamos al debate. ¿Algún regidor que quiera hacer uso de la palabra? Regidor Percy. Señora alcaldesa, buenas tardes. Con su venia quería hacerle una consulta aquí a los funcionarios. En la evolución de los costos ratificados, detalle costo de recolección de residuos sólidos, quisiera que me expliquen con algo de detalle, por favor. En el 2025, mano de obra 132.000 soles. Bueno, redondeando la cifra, ¿no? Y para el 2026 se nos dispara la cifra a más de 800.000 soles. Igualmente en el punto de costo de materiales, la cifra es de 2025, 59.000 soles, se dispara a 359.000 soles. Si me pudiera explicar, por favor, con algún detalle sobre estas cifras, por favor. Como no, señora alcaldesa, por su intermedio, por favor. Sí, bien, lo que hay que señalar aquí en primer lugar es lo siguiente, ¿no? Tengamos en cuenta que las estructuras con las cuales estamos comparando son estructuras de hace 5 años. O sea, sí, hay cosas que han cambiado, de por medio está, no perdamos de vista también la pandemia, que ha hecho mucho cambio, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, la adecuación de los servicios que han ido cambiando en el tiempo. Han pasado ya 2 gestiones al respecto, por lo menos 2 funcionarios que tienen cada uno una lógica, no digo diferente totalmente, pero que va variando, ¿no? Entonces eso de ahí se va adaptando. Veamos, si hablamos de recolección de residuos, creo que era el primer caso, ¿bien? En el caso, por ejemplo, de recolección de residuos sólidos, sí tenemos un aspecto central que comentar. Fíjese, mano de obra directa, ¿no? La mano de obra directa estaba considerada para el año 2025 en 132.000 soles. Para el año 2026, 826.000 soles. El incremento es de 524%. Obviamente, a simple vista resulta monstruoso y parece fuera de lugar. Pero aquí hay un cambio normativo de por medio que es pertinente que lo tengamos muy presente. En el año 2020, no sé si recordarán, en todo caso ¿no? Hacemos de su conocimiento, salió una norma que señala la prestación de, ¿cómo es? Prestación de servicios, nosotros estamos obligados ahora, como municipios, a prestar el servicio directamente, ¿no? Es la llamada norma de ley de no tercerización laboral. Es decir, hasta antes nosotros podíamos contratar el servicio de una empresa que se encargase de toda la recolección de residuos sólidos. Nosotros como municipio ya no hacíamos nada operativamente. Sí nos tocaba, por supuesto, siempre supervisar que ello ocurra de acuerdo a lo que se haya contratado. Bueno, cuando salió esta norma de no tercerización laboral a mediados del 2020, por ahí por pandemia o 21, la norma señalaba entonces que el impacto sobre nosotros los municipios es que ya no vamos a poder contratar empresas así y tercerizar el servicio plenamente. De ahí en adelante, una vez que se venzan los contratos que ya teníamos suscritos, ¿no? Los municipios teníamos que adecuarnos a esa nueva normatividad y prestar el servicio directamente. Por lo tanto, hoy en día ya no se contratan las empresas y prestan el servicio directamente, sino que nosotros lo que hacemos es alquilar los camiones compactadores usualmente, y nosotros directamente ponemos al personal que hace el recojo del residuo. El camión normalmente se alquila con el chofer porque es un chofer maquinista, ¿no? Es una máquina que es compactadora, requiere su manejo, ok. Entonces, hasta ese aspecto del cuidado de la máquina, con el chofer, maquinista, etcétera, es parte del alquiler de los camiones. Pero ya el personal en sí, ahora sí lo tenemos que contratar nosotros. Entonces, en ese sentido, aquí hay un cambio, como le llamamos los economistas, acá hay un cambio estructural en relación a este costo, que explica, sí, muy bien, razonablemente, y muy buena la pregunta porque ha observado el tema,
pero está detrás este cambio normativo que nos obliga a hacer un cambio en la forma de prestar el servicio, ¿no? Eso de ahí, por supuesto, entra a revisión del SAT de Lima, ¿no? Y hace la verificación, el contraste, y dado que en el caso de Pueblo Libre no se actualiza la ordenanza de hace 5 años, evidentemente ahora corresponde que se actualice. Y si no lo hiciésemos, de hecho, sería observado, ¿no? Sí. Con su venia, señora alcaldesa. Esto quiere decir que al incremento que tenemos del contrato de residuos sólidos, tenemos ahora una planilla de casi 1 millón de soles más. El tonelaje subió, ahora tenemos la planilla de los obreros que hacen este servicio, tenemos la indumentaria y demás. Pero acá viene la otra consulta. ¿Estamos hablando de una planilla contratada por recibo por honorarios o es una planilla CAS? Esa es mi consulta. Bueno, lo que establece la norma que tiene que ser personal estable en la municipalidad. Lo que sí estamos, todas las municipalidades están en un tema de tratamiento, porque tengamos que también incrementar al 100% de un solo borrazo el tema del personal, es complicado, ¿no? Sí, el Ministerio estableció que podría haber CAS temporales en algunos casos, pero con la idea de que todos pasen a ser un momento de planilla, ¿no? Y disculpe, ¿hay algún plazo para esa formalización? Bueno, no entiendo. La planilla, me refiero, como dicen, de contratados a que pasen a casa, ¿hay algún plazo que se ha dado? No hay un plazo, depende mucho del presupuesto de las entidades, ¿no? Pues, imagínense que teníamos que hacer una ampliación presupuestal. Eso se está viendo a nivel general, ¿no? Nacional, con todas las entidades, ¿no? Todavía está un tema de tratamiento, ¿no? Pero sí es progresivo, se está haciendo de manera progresiva en todas las entidades, ¿no? Entendamos que ha sido un tema de pasar de un régimen a otro, un par de años, un poco complicado, ¿no? Pero sí está siendo progresivo. Quien le podría en todo caso solicitar mayor información sería Recursos Humanos, ¿no? Cómo va el procedimiento de este tema de traspaso de personal, ¿no? Nosotros entendamos que hemos hecho una evaluación en cuanto a básicamente cómo son los recursos. Yo creo que entiendan un poco, lo que hacemos es recoger los informes de todas las áreas y plasmarlo acá, ¿no? Pero también creo que entienden algo, ¿no? Si bien estamos hablando de una actualización de un costo del año 2020 a la fecha, también tengan en cuenta mucho que promedio más o menos 8.500, 8.000 contribuyentes nuevos tenemos en el distrito, ¿no? Entonces, al momento de agregar, obviamente se bota más basura, se tiene más llamadas por teléfono para hacer más atenciones. Entonces, es necesario hacer esto para poder un poco ordenar un poco el tema de tanto los ingresos como los gastos con respecto a lo que es arbitrios, ¿no? Con su venia, señora alcaldesa, una consultita más. Regidor, son varios regidores son varios. también. No sabía que habían. O sea, un poquito de… Claro, es una pregunta, o sea, el debate es de todos, no es de usted con los Disculpe, funcionarios. señora alcaldesa, muchas gracias por su… Ok, era… ¿Quién más? ¿No hay más, no? Ok, bueno. A ver, bueno. Bueno, no teniendo más intervenciones, se pasará a votar la ordenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio fiscal 2026. Bien, señora alcaldesa, vamos a pasar a votación. Los regidores que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Señora alcaldesa, gracias, señores regidores. Señora alcaldesa, el resultado de la votación son 7 votos a favor. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Voy a dar pase para la sustentación de voto. Regidora Patricia. Sí, con su venia, señora alcaldesa. Siempre es bueno explicar a los vecinos por qué tienes que pagar más en arbitrios. Poniéndome en la posición de vecina, siempre que me tocan los costos, el bolsillo, tiene que quedarme clara la explicación. Y la explicación sucede que cuando esta gestión ingresa teníamos un promedio de 89.353 habitantes y para el año 2026 estaríamos teniendo en promedio 92.531. Quiere decir 3.000 habitantes más, 3.000 habitantes que generan más residuos sólidos.
3.000 habitantes que demandan más seguridad, más ornato, ¿no? Entonces, eso es por el lado de los habitantes, pero por el lado también de la incidencia, de la inseguridad en todo el Perú, en todo Lima metropolitana. Entonces, obviamente los vecinos, porque si tú me dices, ¿por qué tengo que pagar más? Tú vas a pagar más porque se ha incrementado el índice de delincuencia y otros de inseguridad. Entonces el costo de la gasolina, del mantenimiento de la flota, de los serenos, obviamente ha crecido. Los arbitrios de la municipalidad, estimados vecinos por su intermedio, señora alcaldesa, eran calculados hasta este año con el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es un indicador que nos mide la inflación, pero de una canasta promedio, donde este IPC aplica tanto para Pueblo Libre como San Isidro, como San Juan del Lurigancho, con todas las diferencias de distinto índole que pueden haber en los 3 distritos. Entonces, que a un vecino, que a un padre de familia, una madre de familia le digan que la alimentación solo ha subido 15% en 3 años, nadie vamos a creer. Vamos al precio de los huevos. Ha pasado el kilo de 4 soles a 15 soles. Y no me digan que los huevos no es un producto básico. Entonces, la Municipalidad de Pueblo Libre, estimados vecinos, ha venido subsidiando estos 3 años. Y entonces ahí, ¿por qué no están pintadas todas las bermas? ¿Por qué no están arreglados los parques y jardines, etcétera? Bueno, pues, ¿qué te vamos a decir si se te ha venido subsidiando los costos de estos 4 servicios? Por supuesto que con cargo a fiscalizar esta propuesta, por supuesto que veremos pues ahora el 2026 cómo ejecuta esta gestión, ¿no es cierto? No es porque es el último año de la gestión, porque además tenemos un compromiso de ajuste fiscal que está siendo auditado por el MEF y tenemos que cumplir con esas metas de lo que vamos a trabajar por subsanar incluso deudas que nos dejaron otras gestiones. Entonces los costos sincerados significarían un incremento de 32.85 millones que se distribuyen de esta manera, señores vecinos, por su intermedio, alcaldesa. Serenazgo, 49% de costos para el año 2026. ¿Cuánto es eso? 15.94 millones. Para otros distritos de repente no será significativo, pero vamos para lo que corresponde a Pueblo Libre. El incremento por serenazgo, señores vecinos, 49%. Cuando en tu arbitrio se te va a aumentar entre 9 y 15 soles anual, dependiendo tu área construida. Donde tu serenazgo diario te cuesta 2 soles por día, solo el serenazgo. Entonces, mira este importante porcentaje y a serenazgo se le está asignando una mayor cantidad de costo porque es lo que se está demandando por seguridad. Parques y jardines tenemos un incremento de costo de 20%, recolección de residuos sólidos 20%, barrido de calles 11%, y aquí aprovecho por su intermedio, señora alcaldesa, para apelar a los vecinos. Un distrito más limpio no es función solo de la municipalidad, sino de los vecinos, que nos hagamos responsables de no arrojar la basura en la vía pública, de no arrojarla en los parques, en las zonas públicas, de a cualquier hora, de no andar con tu teléfono, si es que tienes 1, 2, 3 teléfonos, tus audífonos, para que las motos al paso pues te asalten, ¿no? Entonces hemos llegado a una circunstancia en la cual todos tenemos que protegernos también de este índice de inseguridad que vivimos, y por tanto no se trata de demandar más serenazgo. Se nos ha dicho también y se nos ha presentado en los documentos para aprobar el día de hoy, se nos ha dicho que se ha preparado índices de prórrata promedio. Quiere decir, estimados vecinos, que a quien más se le va a subir los arbitrios es a entidades bancarias, ojo con eso, a entidades bancarias, a discotecas, pubs, karaokes, no tanto así
a lo que es predios para uso de vivienda, y ese es el criterio que se ha aplicado en esta propuesta que se está dando. Alguien podría decir, ¿por qué bancos? Porque por esas zonas, obviamente, el criterio que se ha aplicado es que hay más delincuencia o se presume que haya. Entonces, se ha buscado en la propuesta presentada que haya, digamos, un beneficio en medio de este incremento para el vecino, pero para terminar, un mejor Pueblo Libre lo construimos todos, no solo la Municipalidad de Pueblo Libre. Entiendan, vecinos, es necesario y ya juzgaremos, ya fiscalizaremos. Gracias. Regidor Percy. Señora alcaldesa, nuevamente buenas tardes. Bueno, quería consultar, ¿no? Más que sustentar, bueno, para el vecino, acá hay un tema de subsidio. Acá se está parchando varias situaciones que se han dado en esta gestión. Una de ellas es la contrata con el servicio de residuos sólidos, muy elevado, ahora con el adicional de que tenemos una planilla que sostener de obreros, casi 1 millón de soles anuales más. Y yo hice la consulta el año pasado también con el mismo tema, ¿cuál era el porcentaje de subsidio? No se me respondió en ese momento y repito la pregunta, para la casa ya prácticamente, ¿no? ¿Cuánto es el subsidio que se está dando para todas estas situaciones y qué pasará si la siguiente gestión dice, yo no voy a subsidiar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el vecino? Lo dejo para la conciencia de cada uno. Muchas gracias. Regidora Cecilia. Perdón, el regidor Amaya está. Gracias, señora alcaldesa. Como bien lo dice el regidor Percy, esperemos que esos subsidios no hayan salido de multas como los de la grúa o cierre de locales. Sí, mi voto realmente fue a favor, porque lo he hecho con responsabilidad, porque entiendo que sin arbitrios no podemos sostener los servicios básicos, sobre todo en temas de limpieza pública, serenazgo, cuidado de parques y jardines. Negar esta ordenanza hubiese sido, como dije anteriormente, dejar el distrito en total abandono. Y eso también lo dijimos en el dictamen en su momento. A pesar de las limitaciones, también hemos actuado con el principio de buena fe, confiando en la veracidad de los documentos remitidos a la comisión. Y quiero recalcar algo, este proyecto aún debe pasar, como dijo el asesor, por el filtro técnico del SAT, que tiene especialistas para validar y ajustar los costos, son 60 días que van a tener. También quiero señalar a todos los vecinos que nos están viendo que el aumento no es excesivo, como bien lo dijo la regidora Patricia, más que todo son para otras instituciones como bancos, discotecas, pub, entre otros, es moderado y a su vez también va a ser progresivo y especialmente en las viviendas es muy bajo. No se trata de un golpe desmedido en la economía familiar, por supuesto, sino un ajuste que va a ser necesario para que los servicios continúen con sostenibilidad al margen del tema de los costos que se han dado o ha mencionado el regidor Percy. Por eso mi voto es a favor, pero también es un voto sobre todo de advertencia, señores regidores, porque vamos a seguir fiscalizando y una fiscalización con rigor, exigiendo que cada sol recaudado, como se debe hacer, se traduzca en los servicios reales y no en gastos, repito, no en gastos superficiales de fiestas, parrandas u otras cosas. Los vecinos de Pueblo Libre, y eso es un clamor de todos, merecen transparencia, merecen seguridad y sobre todo servicios de calidad. A eso me comprometo y creo que todos mis compañeros regidores también nos comprometemos. Gracias. Regidora Cecilia, me parece. Sí, yo felicito realmente a todos mis colegas regidores por haber aprobado esta ordenanza, porque realmente sí tenemos realmente un compromiso con los vecinos, ¿no?
¿Y cuán importante es esta ordenanza? Porque nos permite sincerar los costos de los servicios y recolección de residuos sólidos, barridos de calle, parques y jardines y seguridad ciudadana. Aquí ya tenemos realmente un reconocimiento del gasto real, que es tan importante, porque acuérdese que esa ordenanza que teníamos data del 2019, una ordenanza muy antigua con realmente costos que no eran reales, ¿no? Y por otro lado, también decirle a los vecinos que no se asusten por esta alza, porque realmente no es mucha, y usted y muy bien nos ha explicado el gerente respectivo, nos ha dado los ejemplos incluso dentro del expediente, el cual solamente es una alza, por ejemplo, de una propiedad de 215 metros cuadrados, por ejemplo, va a pagar un costo diario de 2.03 en lo que es el gasto mensual, ¿no?, de todos estos servicios que se le va a proporcionar. Entonces realmente no es excesivo, no es para asustarte, no es para que se asusten los vecinos, simplemente tomar conciencia y que igual que tenemos que seguir cuidando nuestro distrito con responsabilidad y tomar acciones también propias, porque no toda la limpieza del distrito es culpa o se da toda la responsabilidad de la municipalidad, sino también a los vecinos que muchas veces hemos venido con hábitos inadecuados que ahora tenemos que corregirlos. Y felicito la exposición, realmente muy buena exposición, súper entendible y creo que ya no hay que va duda. Y sí, todos tenemos nuestra función de fiscalización, que lo tenemos que hacer, pero no se olviden que siempre va acompañado del informe con sus recomendaciones y sus conclusiones, ¿no? Gracias. Así es, regidora, las fiscalizaciones van siempre acompañadas de las observaciones y decirle a los vecinos que ellos también son fiscalizadores. Acá no solamente son los regidores, son los vecinos los fiscalizadores. Ellos también tienen derecho a fiscalizar y como gestión tenemos nosotros que responder. Y estamos respondiendo de la mejor manera. Hemos venido trabajando, vamos a continuar haciéndolo y felicito a los regidores por esta ordenanza que es en beneficio de los vecinos que viven en nuestro distrito, obviamente. Igualmente los que tienen su propio negocio, todos tienen que colaborar para la mejora del distrito. Gracias, regidora Patricia. Yo siempre… Bueno, yo siempre celebro y reconozco cuando se tiene que hacer. El comentario fue muy objetivo, real, sin tirar barro con ventilador. Siempre asumimos pasivos y activos, siempre estamos trabajando en pro del vecino. Para eso nos eligieron, para eso me eligieron a mí. Y yo seguiré siendo su alcaldesa hasta el último día del 2026, trabajando para cada uno de los vecinos. Gracias. Regidora Aure. Gracias, señora alcaldesa. Para sustentar mi voto. Todos somos testigos que en estos últimos años el promedio de inflación ha estado entre 1 y 2%. Sin embargo, los costos de los servicios han tenido un mayor incremento. Y bueno, la actualización de los arbitrios se ha basado solamente en la inflación de costos, ¿no? Y esto viene, como repito, desde el año 2019. Entonces, claro, debe llegar un momento en que esto debe sincerarse. Por un lado, tenemos también, aparte de eso, el compromiso de ajuste financiero que obliga el MEF, debido a lo que ya todos sabemos, al no registro de los arbitrios, de los pagos a los trabajadores por gestiones anteriores y que debe incorporarse a los estados financieros y cuya deuda debe cubrirse con estos incrementos de arbitrios. Por otro lado, también existen dispositivos legales nuevos, como se ha comentado. No se debe contratar, por ejemplo, el servicio con terceros, el servicio de residuos sólidos. Entonces, deben incorporarse los nuevos costos a estos arbitrios. Finalmente, se basa en las recomendaciones de los funcionarios. Estamos, como dice, ciñéndonos al principio de buena fe respecto a la información que se nos ha vertido. Y también porque el incremento del
los servicios no va a ser significativo para las viviendas, desde mi punto de vista, ¿no? Van a veces entre los 2 y 5%. Va a ser cargado básicamente a comercios, discotecas y ese tipo de negocios. Es todo, gracias. Señora secretaria, pasemos al segundo punto de agenda. Señora alcaldesa, no hay más puntos de agenda que tratar. Se somete a votación la dispensa del trámite de lectura y dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Procedemos a votación. Los regidores que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Señora alcaldesa, el resultado de la votación son 7 votos a favor. Este punto ha sido aprobado. No habiendo más puntos que tratar y siendo la 1:20, se da por finalizada la sesión. Muy buenos días.